Muy buenas tardes. Queremos agradecer a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta tarde en el Palacio de la Moneda. Tal como se ha informado, el presidente de la República, Gabriel Boric, ha decidido presentar un proyecto de reforma constitucional que reconoce, valga la redundancia, constitucionalmente a los pueblos indígenas. La Constitución chilena actualmente no reconoce la existencia de los pueblos indígenas y ningún texto constitucional de nuestra historia lo ha hecho. Este proyecto tiene su antecedente inmediato en la serie de recomendaciones que presentó la Comisión para la Paz y el Entendimiento como una forma de reparación y de reconocimiento de la diversidad de nuestro país. Adicionalmente, la demanda histórica por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas ha sido un tema que se ha venido debatiendo desde hace ya mucho tiempo. De hecho, tenemos un antecedente en el acuerdo suscrito por quien fuera candidato presidencial el año 89 y posteriormente presidente de la República, Patricio Aylwin, el acuerdo de Nueva Imperial, junto a autoridades indígenas pertenecientes al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Y desde entonces se han presentado al menos 16 proyectos que buscan este reconocimiento. Tenemos también como antecedentes otras comisiones presidenciales, como la Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche del año 2001, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del año 2003, ambas bajo el mandato del presidente Ricardo Lagos, y la Comisión Asesora Presidencial La Araucanía del año 2016, también conocida como la Comisión del Obispo Vargas, bajo el segundo mandato de la presidenta Bachelet. De hecho, los proyectos de reforma constitucional que han sido presentados hasta la fecha han sido suscritos por representantes de distintos sectores políticos. Chile, junto a Surinam y Uruguay, son los únicos 3 países que en Latinoamérica hasta ahora no han reconocido a los pueblos indígenas en sus constituciones. Por tanto, se trata de una reforma muy relevante que ha sido impulsada por otros países de la región, de las cuales hasta la fecha nuestro país no ha sido parte. El presidente de la República ha tomado esta decisión. En los próximos días será presentada esta reforma constitucional. Como lo he señalado, esta reforma se hace cargo de una serie de compromisos suscritos por el Estado de Chile desde, podríamos decir, las vísperas de la recuperación de nuestra democracia, un esfuerzo liderado en aquel entonces por quien fuera candidato presidencial y después presidente de la República, Patricio Aylwin, que ha sido sostenido por otros presidentes de la República y que hasta el momento no ha prosperado, y también que se ha expresado en diversas mociones parlamentarias. De esta forma empezamos ya a concretar las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que creemos que es una gran oportunidad para generar condiciones de paz de largo plazo y que sin duda nos permite tener un marco constitucional conforme a una democracia del siglo XXI que reconoce en la diversidad uno de sus principales valores. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Tal como lo decía el ministro Elizalde, el presidente Boric hoy ha anunciado el ingreso a una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, recogiendo así una de las 21 recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Nosotros ingresaremos este proyecto por el Senado después de la semana distrital para que se pueda fusionar, tal como lo decía el ministro Elizalde, con más de 16 propuestas que ya han trabajado en esta materia, y esperamos que así el acuerdo transversal que se logró en la Comisión de la Paz y Entendimiento también sea reflejado en el Parlamento y que podamos viabilizar esta importante reforma para reconocer a nuestros pueblos originarios y a los distintos pueblos, no solo al pueblo mapuche, en nuestra Constitución, y así avanzar en una sociedad que reconoce, ¿no es cierto?, la diversidad, que en unidad reconoce la diversidad, que es lo que ha propuesto la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Muy buenas tardes a todos y a todas. Este es un paso más que se da en el cumplimiento de una serie de acciones que el gobierno del presidente Boric ha impulsado con el objetivo de abordar desafíos que son de larga data, ¿verdad? Una vez más,
mediante la construcción de acuerdos, en un trabajo serio, demostrando capacidad de gobernabilidad, avanzamos ahora en un siguiente paso, en la implementación de este acuerdo por la paz y el entendimiento, que significó un trabajo dedicado, serio, y de mucha generosidad de un grupo transversal de personas. Este nuevo avance, este nuevo paso, que es esta reforma constitucional, nos permite seguir consolidando una ruta que fue trazada por esta Comisión por la Paz y el Entendimiento y que esperamos llegue a resolver, como decía, materias que se arrastran de larga data. Esperamos que esta reforma, que va a ser presentada prontamente, como señaló la ministra Lobos, tenga una gran acogida en el Parlamento y que de esta forma, con la misma lógica de transversalidad, de generosidad y de encontrar acuerdos que hacen viables las soluciones, podamos seguir avanzando. Buenas tardes. Los anuncios que ha hecho el presidente, ha detallado los ministros que me precedieron, se tratan de cumplir con compromisos que tienen un antecedente inmediato, sin duda, en la Comisión por la Paz y el Entendimiento y la transversalidad política que lo sustenta, pero compromisos que son de larga data del Estado con los pueblos originarios. Una historia de exclusiones y demandas y también voluntades que se han puesto a disposición, y construir confianzas que legítimamente se han visto muchas veces debilitadas o defraudadas requiere el cumplimiento de los compromisos, y por eso quiero destacar lo importante que es este reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, un reconocimiento que incluye y que es un reconocimiento para todos los pueblos originarios que habitan nuestro país y que han sido reconocidos y que son sujetos de derechos individuales y colectivos en función también de los compromisos internacionales que como país hemos suscrito. Esto va en conjunto con una agenda comprensiva que ha impulsado el Gobierno desde distintos ministerios para avanzar en materias altamente demandadas por los distintos pueblos originarios y que se entroncan también con el compromiso que tenemos como Gobierno, como la participación de los pueblos originarios en la Estrategia Nacional del Litio, como la preparación de un estatuto especial que reconoce el rol que tiene el pueblo Rapa Nui en la administración de la isla, como lo que estamos haciendo en materia de derechos lingüísticos con la adscripción al diseño de las lenguas de los pueblos originarios y los proyectos de ley que están avanzando en el Congreso, también con un apoyo del Ejecutivo y una transversalidad de distintos sectores políticos. Esos son solo algunos ejemplos de los temas que estamos impulsando como Gobierno y dan cuenta de que no son solo palabras, sino que los compromisos que hemos adquirido los estamos cumpliendo, y creemos que eso es fundamental en la recuperación de confianzas. Damos paso a las preguntas. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle a la ministra Lobos por qué Cámara va a ingresar esta reforma y también cómo responde el Ejecutivo al llamado de la UDI a que en esta discusión también se busque retomar el control de Temucuicui. Tal como lo había señalado, el proyecto va a entrar por el Senado. De vuelta a la semana distrital, el 1 de julio. Ahí esperamos, como decía el ministro Elizalde, hay más de 2 iniciativas que han tratado esta materia, ya sean mociones parlamentarias muy transversales o mensajes de las antiguas administraciones, y nosotros esperamos poder fusionar estos proyectos para que esa misma transversalidad se refleje, ¿no es cierto?, en su pronta tramitación y que podamos avanzar en este necesario y esperado reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Y sobre el punto de Temucuicui, que también se plantea como parte de los desafíos que plantea la oposición. A ver, aquí tenemos amplio desafío. La Comisión para la Paz y Entendimiento ha hecho 21 propuestas muy integrales respecto a cómo hacernos cargo del desafío histórico de generar paz en la macrozona sur, y nosotros como Ejecutivo hemos recogido esas propuestas y vamos a seguir trabajando integralmente. Partimos por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que no requiere consulta indígena. Estamos trabajando con la ministra de Desarrollo Social para implementar la consulta indígena para el tema de tierra, y esperamos seguir avanzando en esa dirección para pavimentar un camino, porque este no es un compromiso que podamos cumplir en este Gobierno, sino que es un compromiso de Estado, y esperamos que todos los actores estén a la altura de las circunstancias y se comprometan en avanzar, en traer paz para ese territorio. Perdón, yo quisiera sobre ese punto. Sí, Ministra Lobos. Sí, pero antes de eso me parece que no se puede dejar pasar una confusión sobre esta materia. Cuando hablamos de reconocimiento
constitucional de los pueblos indígenas, estamos hablando de muchos pueblos que habitan todo el territorio nacional. Y por tanto, vincular este reconocimiento constitucional, que incluso ha sido promovido en algunos casos, en algunas de estas mociones, por parlamentarios de la oposición, así como por otros por parlamentarios del oficialismo, y vincularlo a hechos que tienen que ver con la seguridad, me parece que da cuenta de una estrechez de miras respecto de lo que se necesita para el futuro. La Comisión para la Paz y el Entendimiento hizo una serie de sugerencias y recomendaciones sobre la base de un acuerdo transversal con representantes con distintas visiones. Uno de sus presidentes fue ministro del presidente Piñera, mapuches y no mapuches. Y sobre esa base el presidente de la República ha decidido impulsar esta iniciativa también, no solo sobre la base de las recomendaciones de la Comisión, sino que también sobre la base de los esfuerzos que se han hecho antes con este mismo objetivo. Y lo que hemos dicho es que los temas de seguridad van a ser abordados en su ámbito conforme a las políticas que está impulsando el gobierno, precisamente para garantizar que en Chile se vea un país más seguro. Pero pretender confundir los temas de seguridad con el reconocimiento de los pueblos indígenas, que, insisto, son varios pueblos que habitan en distintas regiones del país, que habitan todo el territorio nacional, da cuenta de una falta de perspectiva respecto de cómo se debe abordar este desafío. Y lo segundo que quiero señalar es que ya se hizo una consulta en el gobierno de la presidenta Bachelet sobre esta materia. Ministra Lobos, por otros temas relacionados a la agenda legislativa, quería preguntarle si el Congreso, quería comentar que el Congreso inició la tramitación de proyectos que entregan nuevas facultades a Contraloría. Una de ellas les permitirá solicitar destituciones de autoridades al Tricel. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo sobre estas propuestas? ¿Se estarían por respaldar o dar urgencia a alguna de estas iniciativas o ya tendrán alguna en carpeta dentro de esta materia? Nosotros nos reunimos con la Contralora General de la República antes que ella concurriera a la sala del Senado para el tema de las licencias médicas. Ella nos hizo saber el conjunto de medidas que está propiciando para aumentar sus facultades, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con mayores facultades para garantizar la probidad, la transparencia, son temas que como Ejecutivo hemos impulsado desde el día 1. Y en esa perspectiva, en particular, la consulta que usted me hace de la posibilidad de destitución por notable abandono de deberes respecto de los alcaldes, está contemplada inclusive en nuestro proyecto de ley de transparencia municipal, transparencia municipal o integridad municipal, que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado. Así hay otras medidas, como por ejemplo la posibilidad del levantamiento secreto bancario respecto a los organismos del Estado, que también está contemplada en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en la Ley de Transparencia 2.0, hoy día en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda. Así que de esa perspectiva nosotros haremos un análisis detallado de cada una de las medidas. Hay muchas en que tenemos coincidencia, pero que hay que evaluar cada una en su mérito. Y ministra, por otro tema también de agenda legislativa, quería preguntarle por el sistema de nombramientos al Poder Judicial. ¿Cómo ven desde el Ejecutivo los cuestionamientos a la reforma del sistema de nombramientos que han realizado diferentes asociaciones judiciales? Por ejemplo, se ha criticado que esto podría profundizar incluso el tráfico de influencias que se da dentro de este tipo de nombramientos. A ver, como ustedes saben, estamos tramitando un proyecto que cambia, ¿no es cierto?, el sistema de nombramientos judiciales a raíz de la crisis vivida el año pasado, donde el mérito, la transparencia y la probidad son los pilares fundamentales para este nuevo sistema de nombramiento, donde se crea este Consejo, ¿no es cierto?, de nombramiento judicial, en que efectivamente sacamos, porque hoy día tenemos un tema, ¿no es cierto?, en que concluyen ambos poderes, el Poder Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo, pero todo el proceso interno, digamos, queda en manos del Poder Judicial. Lo que hace este nuevo Consejo es poder ampliar la integración de esto para que efectivamente no tengamos problemas de independencia tanto interna como externa, porque en la práctica, ¿no es cierto?, participan externos y lo que ha cuestionado básicamente las organizaciones tiene que ver con la participación interna de los propios jueces en el nombramiento, y nosotros nos parece que están dadas las garantías para que avancemos en un sistema mucho más transparente. Hemos avanzado en la Comisión de Constitución, el día de ayer quedó solo en las normas transitorias, esperamos que este proyecto siga avanzando porque es un paso muy fundamental para garantizar el adecuado nombramiento de las autoridades judiciales. Hola, mi pregunta es para el ministro Elizalde, si es que puede referirse a un vuelo de deportados chilenos que llegarían esta noche a nuestro país. ¿Estaría dentro de ese vuelo uno de los participantes en el robo de la cartera de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, de apellido Montesinos? Bueno, sobre este punto ya nos hemos referido en reiteradas oportunidades. Hemos sido bastante claros respecto de que
Esta es una nueva política del gobierno del presidente Trump que no se aplica solo a Chile, sino que a muchos países del mundo. Y en ese contexto, el gobierno de Estados Unidos ha decidido deportar a compatriotas, ya sea porque han infringido leyes en Estados Unidos o porque no han cumplido con la normativa migratoria. Tal como lo señalé la vez pasada, nosotros los detalles respecto del vuelo los vamos a entregar una vez que este se realice. En lo que respecta al rol de las autoridades, en primer lugar, hay una coordinación entre el gobierno de Chile y el gobierno de Estados Unidos a través de nuestra embajada, con el objeto, obviamente, de conocer la identidad de quienes viajan. Y en segundo lugar, una vez que el vuelo se realiza, se lleva adelante el control migratorio por parte de la PDI, estableciendo la identidad de quienes viajan, que efectivamente los documentos de identidad correspondan a quienes están realizando el viaje y están ingresando al país. Y en segundo lugar, revisar si tienen alguna orden de detención pendientes, en cuyo caso a las personas se les pone inmediatamente a disposición de la justicia. Pero respecto del detalle de la nómina, hemos sido muy responsables y lo más importante es que no vamos a entregar información anticipada. Sí puedo señalar que el vuelo que está proyectado tiene un número menor respecto de los 2 vuelos anteriores. Ministro, se habla de 15 personas, ¿esa sería la cantidad, ya que no se puede precisar quiénes serían? La información la vamos a dar, tal como lo dijimos anteriormente, una vez que el vuelo aterrice, se realice el control por parte de la Policía de Investigaciones, de la PDI. Esto es por una razón muy simple, porque ya en los 2 vuelos anteriores la información original tuvo modificaciones de último momento, porque finalmente, independientemente que hay intercambio de información entre las autoridades de Chile y las autoridades de Estados Unidos, y Estados Unidos proporciona información, finalmente una vez que se cierra el vuelo en Estados Unidos, nosotros realizamos la verificación de cambios de último momento que podrían realizarse por parte de las autoridades norteamericanas. Y después se corrobora la información en Chile, se verifica que estas personas efectivamente que su entidad corresponde a quienes están portando el pasaporte o el documento de identidad respectivo, se realiza la verificación respecto a antecedentes penales y orden de detención pendiente, y sobre esa base se realiza el control migratorio correspondiente. Y lo último, más allá de que no pueda detallar quiénes vienen o no en ese vuelo, si es que fuera alguno de los detenidos por este caso, ¿esas personas quedarían detenidas, se pondrían a disposición de la justicia? ¿Cómo funciona ese proceso? Aquí hay que distinguir, si una persona ha cometido delitos en Estados Unidos, por el principio de territorialidad tiene que ser juzgado y sancionado en Estados Unidos. En lo que respecta a las personas que ingresan a nuestro país, los chilenos que ingresan a nuestro país, responden ante delitos que hayan cometido en Chile. Porque existe un principio básico de territorialidad en la aplicación de la ley penal. Eso no obsta que a veces hay excepciones, pero la regla general es que existe el principio de territorialidad. Y por tanto, estas personas, al momento de ingresar al territorio nacional, tienen que responder por los delitos que hayan cometido en Chile. En el caso, insisto, de que lo hayan cometido, porque hay otras personas que no tienen ninguna infracción en Chile y que en Estados Unidos eventualmente solo pasaron a llevar las normas migratorias. Es decir, que tuvieron una sobreestadía, es decir, que permanecieron en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado por el oficial de migraciones que autorizó su ingreso a Estados Unidos. Yo lo dije la vez pasada, la visa waiver tiene un plazo máximo de 90 días, la visa regular u ordinaria, la que se tramita en la embajada o en el consulado, tiene una duración máxima, la estadía de 6 meses. Por tanto, quienes tengan una estadía superior, de acuerdo a las normas migratorias de Estados Unidos, son enviados a Chile, pero esto es muy relevante, no han cometido ningún otro tipo de infracción en ninguno de ambos países. Entonces, en síntesis, quien delinque en Estados Unidos responde ante la justicia norteamericana, quien delinque en Chile responde ante la justicia chilena. Hay, sí, en algunos casos que se solicita extradición o expulsiones para que una persona cumpla su pena en uno u otro país, pero la regla general es que las personas responden ante la justicia del respectivo país conforme al principio de territorialidad. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería preguntarle a propósito de cómo ve el gobierno los cuestionamientos que han realizado a propósito de la asistencia del presidente Gabriel Boric a la cumbre del BRICS. Por ejemplo, hoy la bancada de la UDI en la Cámara envió una carta dirigida al presidente señalando que no era prudente y que tampoco se condecía con el juicio que ha planteado el gobierno en materia de derechos humanos, considerando los países que lo integran. ¿Cómo ve el gobierno esos cuestionamientos que se realizan al mandatario?
A ver, lo primero es aclarar que Chile participa en calidad de invitado, fue invitado por Brasil a esta reunión del BRICS y esa es la calidad en la que asistimos. En segundo lugar, la posición de Chile en materia internacional es absolutamente clara y transparente y la hemos repetido en muchas ocasiones. Chile ha propuesto y ha defendido como una política de Estado la valoración de la democracia y de los derechos humanos, la importancia del multilateralismo como una forma de resolver los conflictos y también la promoción del comercio como forma de crecimiento económico y de integración de las economías de los distintos países. En ese contexto es la visita o la participación de Chile, particularmente considerando que dentro del BRICS están grandes socios comerciales de nuestro país, India, China, por dar algunos ejemplos. Tampoco es secreto que el presidente Gabriel Boric ha hecho un esfuerzo mantenido y sostenido en el tiempo de profundizar relaciones económicas con distintos socios comerciales, lo que es fundamental para el crecimiento económico de nuestro país, lo que es fundamental también a la luz de una guerra comercial que todos vemos está ocurriendo. Resultado de esa iniciativa, así como muchas otras que ha empujado este gobierno en materia económica, es, por ejemplo, el ajuste al alza que se hizo del IPOM en el día de ayer. Eso no es casualidad, no es trivial. Eso es el resultado de un conjunto de políticas públicas dentro de las cuales está el fortalecimiento de las relaciones comerciales con nuestros socios. Y por lo tanto, frente a esas posibles críticas que se señalan, lo que nosotros decimos es que la responsabilidad del Gobierno de Chile está con el crecimiento de nuestra economía, está con el respeto irrestricto a los derechos humanos y de la democracia, y que eso, que es una política de Estado, es lo que vamos a ir a representar en esta invitación a los BRICS. Pero en este caso no se podría interpretar también como una exclusión de materia económica internacional, por ejemplo, de Estados Unidos. A ver, la política internacional en Chile en esta materia es una política de Estado. Nosotros somos y tenemos socios comerciales en distintas partes del mundo. Somos el país con más acuerdos de libre comercio que existen. Y eso no son solo papeles que se firman, sino que son herramientas para el crecimiento de nuestra economía. Y nosotros como gobierno hemos tomado eso con mucha responsabilidad y es por eso que el presidente Boric ha visitado distintos países, ha celebrado nuevos acuerdos comerciales, ha actualizado acuerdos comerciales existentes. Y eso se traduce en la posibilidad de exportar más fruta, más carne, de poder también exportar servicios que están creciendo de buena manera, en la posibilidad de entregar buenas reglas para atraer inversión extranjera y todo eso redunda en una economía que se robustece y que, como ha dicho el propio ministro Marcel, está hoy día en un punto de inflexión hacia una ruta de crecimiento a pesar de todas las contingencias internacionales que conocemos, como por ejemplo la guerra comercial. Buenas tardes. Ministra Aysén, Buenas se tardes. conoció que la directora de presupuestos, Javiera Martínez, hizo algunos cambios en sus equipos, aumentó sueldos y fichó a quien se desempeñaba como asesora del ministro Nicolás Cataldo. ¿A qué responden estos cambios y si se pueden interpretar esto como que han fallado los equipos de la DIPRES? A ver, la propia DIPRES se refirió a esta materia para aclarar algunos de los puntos. Ajustes en los equipos se hacen permanentemente, tiene que ver con el buen funcionamiento de los organismos y yo no sobreinterpretaría aquello. Y respecto, sí, de la materia del aumento de sueldo, es importante aclarar que esto no corresponde a un aumento de sueldo, sino que una nueva forma de reportar a través del portal de transparencia, que a su vez responde a un cambio de lineamientos por parte del Consejo para la Transparencia. Las reglas de cómo se reporta el sueldo, entendiendo que el sueldo de los funcionarios públicos se compone de distintos elementos, cambiaron hace algún tiempo. Y es por eso que ustedes van a ver en los distintos servicios públicos diferencias en los montos que corresponden a una forma diferente de reportar, ya no de manera distinta todos los meses, sino que haciendo resúmenes y promedios, que es lo que dictaminó el Consejo para la Transparencia. Pero la propia DIPRES ya se refirió a este asunto para aclararlo. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. En las últimas horas se conocieron distintos chats donde se ve que la diputada Carol Cariola habría pedido ciertos favores a alcaldes, favores personales, incluso al ex subsecretario del Interior. ¿Cómo ve este tipo de acción? Más allá de que es una filtración, pero finalmente todas las filtraciones terminan siendo ciertas, o gran parte de ellas. A ver, yo no sé si comparto la premisa. Yo creo que lo que vemos en las filtraciones son pedazos de carpetas de investigación que por lo tanto dan cuenta de parcialidades en un proceso que está llevando adelante el Ministerio Público, y es por eso que nosotros hemos dicho una y otra vez que creemos que las filtraciones no contribuyen al esclarecimiento de los hechos o al bien funcionamiento del Ministerio Público y de la Justicia, y que junto con eso nuestra función institucional como Ejecutivo es no pronunciarnos respecto de
investigaciones en curso o de filtraciones, respecto de esas investigaciones. Precisamente porque nuestra función es permitir que esas acciones y esa autonomía que tienen los distintos poderes funcionen de buena manera. Dicho eso, y lo único que podemos decir, ¿verdad?, es que nosotros como gobierno, igual como lo hemos hecho en casos anteriores y como lo seguiremos haciendo hasta el último día, estamos siempre disponibles y abiertos a contribuir con la justicia y esperamos que estos procesos, en caso de encontrarse responsabilidades, tengan las sanciones que corresponden de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Súper. ¿Estamos? Queda una. Tengo una pregunta también, ministra. Buenas tardes. Respecto de la situación que hemos visto en la primaria, ayer Carolina Toá decía que no era partidaria de que el Partido Comunista gobernase Chile. ¿Contribuye este tipo de afirmaciones a la amistad cívica, al buen desarrollo de las primarias, entendiendo que Lautaro Carmona ya acusó un prejuicio y un desconocimiento del Partido Comunista? A ver, estamos en una última fase de una campaña donde es del todo natural que los candidatos busquen diferenciarse. Nosotros como Ejecutivo tenemos una tarea por delante y una responsabilidad muy clara, que es asegurar que las elecciones del 29 de junio se realicen de la mejor manera posible, con toda la información para que quienes quieren ejercer su derecho a voto lo puedan hacer de la mejor manera posible. Las diferencias que pueden existir entre partidos que están, y hay que recordarlo, trabajando en una primaria, que acordaron una primaria en conjunto, lo que ya da cuenta de una unidad del sector bien relevante, las diferencias que puedan ocurrir al alero de una campaña es algo a lo que se tienen que referir los propios partidos y nosotros enfocarnos en que estas elecciones se lleven adelante de la mejor manera posible. Sí, en ese mismo tema, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Hay un fondo en relación a la declaración de Carolina Toá. Queríamos preguntarle si para la Alianza también hay partidos que gobiernan y partidos que acompañan. Si ustedes creen que dentro de la Alianza existe esa diferenciación de partidos. A ver, yo lo he dicho en otras oportunidades. Nosotros como gobierno trabajamos como equipo, todos juntos, sin ninguna diferencia. Yo al menos en mi experiencia, y creo que todos los que estamos aquí parados podemos decir lo mismo, hemos tenido la mejor de las experiencias trabajando como un equipo de gobierno que pone por delante los derechos de las personas, que entrega gobernabilidad al país, que construye acuerdos para avanzar en materias a veces tan complejas como, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Eso es el trabajo de un equipo que vemos proyectado en una coalición de gobierno. Y nos preguntan mucho sobre las diferencias, ¿verdad? Pero esas diferencias se están llevando adelante en una campaña primaria unitaria de un sector, no así de otro sector donde ni siquiera hay primaria. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.